Gloria a Dios. Aleluya. Con Dios no se juega. Con las cosas de Dios no se juega. Aleluya. No anatemice nada de lo tuyo, amado hermano. No anatemice nada de lo tuyo. Si tú pones algo para Dios, no lo anatemice. Anatemizar algo es como cuando tú dices, yo tengo un pan para la iglesia. Si tú decides no dar ese pan, tú eres un anatema. Y eso podría provocar que te caiga la ira de Dios. Y si te cae la ira de Dios, wow, eso es difícil, amado. Eso destruye tanto al objeto como el sujeto. El objeto que tú pusiste para la obra de Dios. Todo es de Dios. Pero si pones algo para Dios, debes cumplirle a Dios. A Dios no debe fallarse, especialmente en ese tema. Porque lo que tú pusiste para Dios podría destruirse y tú también. Y regularmente el primero que te destruye a ti, que Dios te libre, gloria a Dios. Estamos hablando del tema del señor Luis Robles, Papín Tuco, del que murió en un accidente este pasado domingo en Higüey, que había desalojado a una iglesia que él había donado, que se le había donado a su cuñado pastor, que tenía su ex pareja que era de esa iglesia, que tiene una hija con ella que tiene 26 años de edad, según ella lo dice en los medios ahí. Y un poquito desesperada por su propio hermano, ella hablando en los medios ahí, en medio del desalojo. Ella con impotencia decía, yo te conozco, Papín, yo te conozco, yo sé que tú das para todo, cuide a mi hermano, que a mi hermano no le pasa nada, que es lo que es un pastor serio, lo que hace es trabajar por la gente, por la iglesia, por los hermanos, por este pueblo. Él es un hombre sano, pero Papín lo conocemos todo, pero no hablamos. O sea, parece que el pasado de Papín no era tan positivo, gloria a Dios. Él era un ex policía y decía ya que está dispuesto a todo, y también decía William Guerrero, también hablaba de él más o menos el mismo tema, y otra gente más, y hablaban con impotencia, parece que él era un poderoso de ella. Higüey es una provincia que en las últimas décadas, 2 o 3 décadas, ha tenido cacique y caciquitos. El cacique principal era Amable Districatro, que fue senador por todo el tiempo que él quiso. Y también puso a su hija Karina como alcaldesa también del municipio cabecera. O sea que siempre ha habido caciques. Y parece ser que ese es policía que no llegó a alto rango. Parece que tenía algunos temas que dice su ex pareja, hermana del pastor desalojado, de la iglesia desalojada, que su familia no habla, pero que ella sabe para qué da Papín. O sea que la persona parece que tiene los ojos pesados. El difunto fallecido, quien había desalojado la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Permíteme, amado, amada, y tú también que no eres cristiano, leerte unos versículos bíblicos que están en Segunda de Crónicas 26, desde el versículo 16. Dice así: palabra de Dios que pienso que vamos a leértela en nombre de los tres grandes, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró más el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti
Usía el quemar incienso a Jehová. Ya vino a los sacerdotes a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Usía, teniendo en la mano su incendiario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra gloria a Dios, la lepra le brotó en su frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Sigue ahí hablando y dice después que él es apartado y muere hasta el final con esa lepra. O sea que las cosas de Dios hay que tratarlas con mucho cuidado. Inclusive hay pastores, líderes cristianos que han muerto en el altar por estar en pecado y subir al altar. O sea, que los utensilios de la iglesia no son para todo el mundo estarlo tratando. Por eso hay que cuidar que todo aquel músico, adorador y todo aquel que está en alguna arte dentro de tu iglesia, amado hermano, no esté tocando, no esté subiendo al altar si no está en comunión con Dios. Debe estar en comunión con Dios. Y vimos como esa iglesia le sacaron todo, un grupo de circuncisos, le sacaron todo para afuera, hasta le tiraron bombas lacrimógenas. Llegó un contingente militar como que era una guerra en contra de un país, no sé, contingente militar con armas largas. Le tiramos bombas lacrimógenas, repito, y el hijo del pastor hasta cuando fue a buscar los servidores y esos temas que eran muy delicados porque tienen ahí muchas informaciones que pueden perderse, dicen que hasta lo golpearon, dicen ahí los medios. ¿Y cómo es que una persona se va a ensanchar tanto contra la iglesia? Lo malo de esto es que el pastor dijo que aquel líder cristiano de la capital que pidió su cabeza, él le dijo que su cabeza fue comprada por la sangre de Cristo. Esperamos que ese líder pida perdón, porque sabemos que los juegos de Dios son pesados y no esperamos que no le caiga el aire de Dios encima. Seguimos hablando de este tema que tiene consternado a la sociedad de Higüey, a todas las personas de Higüey y todo el país, pero especialmente esa comunidad. Y vemos como este hombre que se había ensanchado ya contra la iglesia porque estaba también pidiéndole ya el 10%, el 10 no, el 30% de lo que generara la iglesia. Eso no se le da ni siquiera a los concilios. A los concilios nosotros los pastores le damos, si estamos bajo la cobertura de un concilio realmente, le damos un 10%, diezmo de diezmos, le llamamos nosotros. O sea, el 10% del diezmo de diezmo. Y él quería el 30%, pero la iglesia parece que no le había aprobado eso, porque el pastor dijo que iba a hablar con la iglesia y parece que no se lo aprobó. Y en todo el proceso tampoco el verdugo de la iglesia no le dio como la oportunidad, después que le había donado el templo, él lo que quería era que se devolviera porque le habían ofrecido 40 millones por él. La iglesia estaba dándole 43, estaba tasado en 32. Tampoco le reconocía lo que había invertido para reparar y acondicionar esas edificaciones, que eran más de 15 millones, aproximadamente 15 millones. Fue que no se estaba dejando usar de Dios. Cuando una persona se arrepiente, sale un espíritu de demonio de él y entra el Espíritu Santo de Dios. Y cuando decide sacar el Espíritu Santo de Dios, entonces entran 7 demonios que lo ponen a manipular, a calcular, a maquinar todo lo negativo. Se vuelven sádicos. Parece que esa era la situación de el que tenía a nombre ese título, esa propiedad, que se llamaba Luis Robles, que allá le decían Papín Ozuco.
Después de todo este pasaje, él logró sacar la iglesia o la gente de la iglesia y se veía a un fiscal ahí que la magistrada Mercedes ordenó que fuera ahí, muy prepotente y mandó hasta retirar la prensa. Hizo preso al pastor como hicieron preso al hermano Pablo y también a Cristo, sin justificación. Lo hicieron preso y se lo llevaron. Se vio un pueblo impotente llorando por su pastor. Retiraron todo y mandó a retirar la prensa y le dijo, usted tiene que actuar. Y los militares saben cuando dicen que tienen que actuar y ya vinieron a algo. El militar recibe órdenes, si no recibe si no acata las órdenes, podría recibir también su sanción militar si no ejecuta la orden. Entonces tuvo que ejecutar. Se veía muy prepotente. Por ahí también se veían muchos tigres, porque en todos los desalojos siempre lo primero que se contratan después que hay una orden de desalojo, un grupo de tigres que son los que ejecutan. Los policías están preventivos, los militares están preventivos, los tigres son los que sacan todos los ajuares, en la palabra. Y ahí se veía un contingente ahí fuerte. Se veía que se prepararon para desalojar la iglesia y al final lo lograron. Pero el pero es que la ira de Dios, perdónenme familia del fallecido, la ira de Dios se rebeló contra aquel hombre que fue verdugo con la iglesia, que no tuvo ninguna contemplación, ninguna misericordia por las cosas de Dios, no tuvo ningún respeto por las cosas de Dios, por la iglesia, por los instrumentos que se usaban en esa iglesia para Dios, y logró desalojarla. Pero este domingo pasado, a las 5 de la mañana, cerca de la iglesia, ahí cerquita de la iglesia, aproximadamente 200 metros de la iglesia, se trayó con una pared su jipeta, después de venir de una fiesta. Se le había gozoso minutos, horas antes, y mencionando su nombre, y él gozoso, bailándole al diablo, lamentablemente. Y ahí cuando llegó ahí se estrelló la jipeta y él falleció. Venía conduciendo la pareja que llevaba en ese momento. Ella decía, mi amor, mi esposo, algo así. Se veía, ayúdeme, decía ella. Una joven de 26 años que venía conduciendo la jipeta. Porque con Dios no se juega. Si tú anatemizas algo para Dios, dáselo. Si tú le ofreces algo a Dios, dáselo. En privado, en público, pero dáselo. Si tú se lo ofreciste a Dios, dáselo. Por eso es que a Dios hay que hacerle fiel. Fiel en todo. Fiel en todo. Y tú no puedes estar enfrentando ni haciéndole daño a las cosas de Dios, a la casa de Dios, a la gente de Dios. Dice la palabra que hay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Es mejor que se amarre una piedra de molino, o sea, una roca, y se vaya y se tire al fondo del mar. Le va más fácil. Le va más fácil. Así que si tú le ofreciste algo a Dios, entrégaselo. Si tú le diste algo a Dios, no se lo quite. Todo lo que tú le entregaste a Dios, dáselo. Lo que tú le entregaste a Dios, no se lo quite. A las cosas de Dios no se lo quite. Si tú ofreciste algo a Dios, dáselo. Porque te anatemizas tú y lo que tú entregaste. Entonces la ira de Dios puede caerte y destruirte a ti y también lo que tú ofreciste. Ojalá tú le cumpla a Dios. Cúmplele a Dios. Viene un próximo comentario y es una profecía para todos los que estuvieron en contubernio, que de alguna forma apoyaron este desarrollo de esta iglesia, que hicieron de todo, a los abogados. Ahí él menciona ahí a los abogados, gloria a Dios, aleluya. Menciona también a otras personas que hicieron cosas contra él. Dice ahí que la magistrada Mercedes de allá de Higüey, la gobernadora Martina Pepén, al diputado Chico Villegas, y dice aquí a Pireo y a Sulimán. Él lo perdona. Y si lo perdona el pastor, fue porque ellos algo actuaron en contra de él de alguna forma. Él lo perdona. Lo decía cuando salía de la cárcel después de apresarlo. Y en el próximo capítulo que vamos a hablar de este tema,
si Dios quiere, posiblemente hoy mismo, cuando Dios termine de revelar, porque esa gente tienen también, están en la mira de Dios, para la ira de Dios. Esa gente que yo acabo de mencionar, que de alguna forma colaboraron para que se celebrara esa discoteca, también están en la mira de la de Dios. Y los que ocupen ese inmueble en el futuro, que sea quien sea, o se beneficien de ese inmueble, si no es lo que tengan beneficio pecuniario, sea para propio de ese inmueble, en el presente o en el futuro, también le va a caer la ira de Dios. Voy a darle la profecía final en el próximo capítulo. Gloria a Dios, porque Dios me está dando palabra para ustedes, a mí. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Gloria a Dios.